Manlio Fabio, aspirante a la presidencia del PRI, prepara una gira por el país para recibir los apoyos que marca la convocatoria. El 17 de agosto deberá registrarse con su fórmula a la Secretaría General con la diputada electa Carolina Monroy del Mazo, identificada con el grupo Atlacomulco. Beltrones sostendrá 13 reuniones y está arropado por los sectores agrario, obrero y popular, como decían antes, los tres que mostraban a los candidatos que tenían todo ese apoyo. Pero lo que pasa es que tiene una organización, el PRI, que no ha dejado de funcionar. Y estuvo un poco en el desván un tiempo esa organización, pero al parecer la están rescatando. Fortaleciendo. Sobre todo el sector popular, que en alguna época llegó a ser el más importante, ¿no? La CNOP. Y de ahí salió Alfonso Martínez Domínguez y una serie de líderes muy importantes, pero finalmente cuando pierde, sobre todo cuando llegan Salinas, la importancia de los sectores es hecha a un lado. Mínima. ¿No? Ya no se les consulta, ya no se les da cuotas en las cámaras y se hace directamente lo que dice el presidente. Hasta las gubernaturas, acuérdate, Sí, los colocaban cuando esos dirigentes eran parte de la influencia de llevar a alguien al sitio principal, pues esperaban dádivas. El sector campesino, el sector obrero, el sector no sé qué. Que además es parte de la estructura fundamental del PRI a 10 años menos, unos 5 o 6 años después de su creación en 1929, aunque en ese entonces se llamaba Partido Nacional Revolucionario. Quien incorpora los sectores al partido es Cárdenas y lo hace con un móvil muy claro, tener poder para expulsar a calles del país. Por eso funda en 1936 la CTM y la CNC, la Confederación Nacional Campesina, que son dos de los sectores. Ahí todavía había un sector militar que luego va a salir cuando se civilice, digamos, el poder con Alemán, y en cambio, junto al sector militar se va a incorporar el sector popular. Pero yo lo que veo aquí con Manlio Fabio es como a la vieja usanza, a él no lo van a elegir, o sea, lo van a ungir. Y parece que fuera el candidato presidencial, no candidato para la presidencia del PRI. Va a recorrer, se va a reunir. Yo creo que hay un acuerdo muy claro, según estaba leyendo ayer, con la presidencia de la República, en que Peña Nieto ya no quiso evitarse problemas de confrontación de quién se quedaba con el PRI y aceptó con negociaciones que fuera Manlio. Y entonces creo que vamos a ver un giro en la política interna en los siguientes meses. Yo creo que muy importante, que aventurándome un poco puede llevar a la candidatura presidencial a Manlio Fabio. Pero si está enfocada con toda claridad. Bueno, a menos que haya factores que se atraviesen en el camino, pero eso es lo que están mostrando. Sí. Ahora, raras veces ha sido el presidente del PRI, el candidato. Ese es el que se encarga de llevar a cabo las estrategias. ¿Sería la primera vez? Sería la primera vez. ¿Pero de dónde agarras ahorita? ¿Del gabinete? No. Pues están descontados, uno por fallar en la seguridad, otro por fallar en la economía, otro por fallar en los proyectos importantes que se han venido abajo. No hay de dónde escoger. Está tan escasa la caballada, sí, como dijo aquel. Y Manlio estaba en la terna desde el 2012, ahí estaba, pero le vieron más posibilidades a Peña Nieto
de triunfar, y bueno, así fue. Buenos días, Radio Pero Centro. ahora Manlio busca varias cosas. Primero, fortalecer al presidente, y él lo dijo, estar con el presidente para apoyarle en la realización de Eso todos dice los proyectos. ahorita. Sí, claro, pero fíjate que si apoya Acuérdate que de la... del plato a la boca. Sí, exacto. Pero Se cayó en otro tiempo cuando de repente como que se voltearon a la autoridad principal. Pero fíjate que si en este momento le dan un apoyo y logra unir intereses para empujar a la realización de las reformas en estos 3 años, si logra la unificación del PRI en todo el país para apoyar las candidaturas del 16, el PRI va a tener el camino fácil. para el Ahorita 16. promete todo. Pues sí. Ahorita lo que usted diga, señor, vamos a verlo una vez que sea designado candidato. ¿De qué manera reacciona y se es que el planta? presidente ha estado desamparado en actos públicos que no puede ir. Antes había una base que el PRI movilizaba para tener gente ahí, que partidarios del presidente garantizaran que no sufrieran acarreados o voluntarios, como sea. Esta inauguración del estadio vacío Fue fue dramática. El PRI anterior llenaba 3 estadios con acarreados y con gente muy entusiasta, además. Entonces, ¿qué pasa? Que desde hace varios sexenios, aún bajo el gobierno priista, se despreció toda esa capacidad de movilización que iba al nivel seccional de cada cuadra. Yo creo que la transición con Zedillo se rompe totalmente esa disciplina que era verdaderamente casi militar que existía en el PRI. Es decir, realmente no se movía nada sin que el presidente autorizara o dijera. El presidente autorizaba quién podía ser el presidente del PRI y no al revés. El PRI no le imponía al presidente a su presidente. Con la transición, obviamente, se rompió toda esa estructura del poder de manera vertical y se volvieron, valga la expresión, indisciplinados. Entonces hoy cualquiera puede, realmente no habría candidatos más que Manlio Fabio, pero yo creo que en su momento van a respingar o van a salir como lo hizo Madrazo en su momento, Videgaray si quiere la presidencia o Chong si quiere la presidencia, porque ya no existe la disciplina de callar y obedecer, que era la línea que manejaba el PRI duro de los años 70 y de los 80. Hay que gritar en porra, como se les gritaba a Olga. ¿Cómo era? Todos queremos ver a Olga. Ahora será a Fabio. Todos quieren sentarse en la silla embrujada. Bueno, estábamos hablando de este hombre, el diputado Manlio Fabio Beltrones, que confirmó a su compañera de fórmula. ¿Y quién es esta mujer? Forma parte de la familia política mexiquense, nacida en Atlacomulco. Es sobrina del exgobernador Alfredo del Mazo González. Es diputada federal electa por Metepec, municipio en el que fue alcaldesa hasta enero de 2015, cuando solicitó licencia para competir por una curul. Es muy bella, es muy bonita y además es política por esencia y muy inteligente. Trabajó en el gabinete del entonces gobernador Enrique Peña Nieto como secretaria de Desarrollo Económico. Fue directora también con él de Radio y Televisión Mexiquense, así como el Instituto de Seguridad Social. Está casada con el subsecretario de Desarrollo Social de Gobierno, Ernesto Javier Nemer, muy cercano a Peña Nieto. La actual legisladora federal
Es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de Toluca y tiene 3 hijos. Entre ellos, Ernesto Nemer Monroy, que es regidor en Metepec. Sí, es la garantía de que Beltrán no se vaya por la libre. Sí, o bien De que Atlacomulco meta De que siga la presencia. cuchara. Atlacomulco está presente. Pusieron de espalda. Chorizo Power. Exacto. Pero fíjate que eso también representa unidad. A lo mejor los dos están cuidándose, pero estarán juntos. Y eso es importante, son 2 fuerzas importantes. Claro, Adela, porque yo creo que ahorita le están apostando a tratar de enderezar el gobierno. O sea, y si el PRI quiere permanecer en la presidencia, tiene que enderezarlo, porque si no el voto de castigo para el 2018 sí puede ser brutal. Y entonces Manlio la apuesta con esta mujer como fórmula a que, bueno, aquí estamos juntos, como dices, marcamos unidad. Yo soy el grupo Sonora Perfecto, pero acepto como fórmula a alguien del grupo Atlacomulco. Chorizo Power, como decías. ¿Pero qué van a hacer? ¿Qué van a hacer para que mi peso aquí en la bolsa tenga mayor capacidad de compra? ¿Qué van a hacer? Estos en Yo el creo PRI, que- nada, porque no tienen ese encargo. No, pero- Videgaray sí, y Videgaray tuvo un incidente ayer con el presidente que se sacó en las redes, ¿no? Al parecer le negó el saludo el presidente en un acto. Puede ser un accidente, puede ser que ya lo hubiera saludado antes, ¿no? Pero sí le dieron mucho relieve a ese omisión, a esa Pero omisión. no me saques de la pregunta. ¿Quién va a hacer valer del actual gobierno y de su partido político un poquito más mi peso, que está degradándose, que está perdiendo capacidad de compra? ¿Quién y cómo? No, pues no se ve a la vista, no se ve quién. Y quien lo haga, entonces hay que considerarlo un candidato. No, sí, tienen que ser los encargados del sector económico y el Banco de México. No, pero en esos no confiamos. Esos siempre le echan la culpa de todos los descalabros a factores exteriores. No. Necesitamos, como decía hace rato, ¿cómo dijiste? Que el voto de castigo no llegue para el PRI, porque lo estamos sufriendo en carne propia, esa devaluación. Y entonces vamos viendo que cómo se pondrá de aquí en adelante la situación económica para el ciudadano común y corriente en este país. El petróleo a la baja, la economía hecha trizas, y todo lo que consumimos y que procede del exterior irá subiendo poco a poco de precio, porque nos lo van a cargar a nosotros la fluctuación del peso. Claro. Entonces ese es el riesgo de que, pasando el tiempo y ya cerca de los comicios, el pueblo mexicano diga: PRI, valiste pa' pura fregada. Exactamente. Bueno, tanto así que en la encuesta que acaba de sacar Reforma hace 2 semanas, ponen en la cabeza, en una encuesta muy general, muy abierta, a López Obrador. Eso Pues sí. es lo lógico. En un momento como este, y si hoy fueran las elecciones, seguramente el PRI no podría retener la presidencia. Daniel Cuevas González, de 63 años, nos llama del Centro Histórico. Dice Héctor que el secretario de Hacienda falla en economía. El de Seguridad falla en seguridad. Pero le faltó añadir que el PRI y su presidente fallan en todo. Pues sí, pues por eso lo sacaron. Ya se vio que durante las elecciones intermedias Sí. les fue mal a todos y a él también. Teresa González Ríos, de 58 años, en Azcapotzalco. Yo trabajo como eventual en la delegación Azcapotzalco y veo que cuando los delegados andan en campaña, bueno, los
que pretenden ser delegados, andan en campaña, son los más simpáticos. Se acercan a la gente, los saludan de mano, de beso, escuchan, dan sugerencias. Bueno, hasta con nosotros los empleados son los más amables. Pero, ya que llegan, no reciben a nadie. Es más, casi ni vienen, con decirles que les pusimos el arco iris porque rara vez aparecen. 84 años, Elisa Contreras de Coyoacán. Mensaje para todos los políticos, candidatos a todo puesto. Árboles en la alameda, en la punta tienen flores. ¿Cuándo tendré 5 pesos para comprar chicharrones? Sergio el Barbero. Sería mejor que se pintara el cabello y se dejara el bigote, para que tengamos a nuestro presidente del PRI parecido a Capulina. Son como 2 gotas de agua. Sí, acaba de quitarse el bigote, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto hará? ¿Como 3 meses? Sí, yo creo que sí. ¿Cuál es su nombre? Aproximadamente. Lo desconocieron y pues sus imágenes son tan profusamente publicadas, que nos extrañó. Claro. Al principio nos descontroló algo. ¿Quién sabe cuál será la razón? Pero pues es obvio que cuando te va encaneciendo el bigote, lo mandas a volar. Claro, y yo creo que también para verse más joven. ¿No te acuerdas también Pablo Gómez hace unos años? Estamos acostumbrados a Pablo Gómez del PRD, de bigote siempre, y de pronto se lo quitó y sí se veía otro. O sea, sí te quitas algunos años. Sí. Habérselo dicho a don Porfirio Díaz. Buenos días. En aquella época era impensable, así. Era parte de la elegancia personal. El mostacho Sí, claro. retorcido. Eran clásicos. Yo casi me atrevería a decir que Porfirio Díaz yo creo que desde la adolescencia, desde que le salió el bozo, Sí. no volvió a rasurarse. No recuerdo ninguna imagen ni de general, ni de la época de la intervención, ni en los primeros años de la presidencia, que no tuviera Tenía barba. Su piochita Piochita. y su bigote. Y luego ya nada más se quedó con el bigote. Bueno, yo creo que el personaje que de ninguna manera se hubiera quitado el mostacho fue Zapata. Ah, claro. Claro. Era parte de su imagen. Y es que le salía y en general al indígena le cuesta mucho trabajo. Es lampiño, Y- más y- bien. Mírame a mí. Y más que Lampiño totalmente. y más que un sentido de estética, era un sentido de virilidad el bigote. Hoy ya es más estético el asunto, que si te dejas la barba, que si te la quitas, que si te recortas el bigote. Pero en ese tiempo era como la virilidad lo que demostraban, ¿no? Así es. Alejandro Serrano Rodríguez, de 75 años, nos llama de Tlalnepantla. ¿Beltrones no fue el que se llevó a Aburto al norte? Sí, el asesino de Colosio. Sí. Lo raptó durante varias horas. Sí, interrogarlo, pero se lo llevó al sur, porque se lo llevó a Sonora. El asesinato ocurrió en Tijuana. ¿Y quién sabe qué? Porque nunca supimos sabe exactamente qué fue lo que pasó en ese interrogatorio a que lo sometió. Y además, en el caso de Beltrones, nuevamente hace ratito que hablábamos de todas las teorías de la conspiración, se habló mucho cuando fue gobernador de que tenían nexos con el narcotráfico, de que Estados Unidos le había negado, que no tenía visa para entrar a Estados Unidos por la sospecha. Es decir, nuevamente toda una maraña de información que desinforma y que a ciencia cierta no nos deja saber en muchos casos o en su momento si eran cierto o no todo ese tipo de rumores en el caso de Beltrones. Pero si fuera cierto, ¿le permitiría a Estados Unidos ser candidato? No, claro que no. Por eso mucho es el rumor. Avientas la información, la filtras o filtras solo un rumor es suficiente para prender el fuego. Como lo que ha sucedido, insisto, con lo de Ebrard. En Ebrard hay sospecha clara de si la casa, que si la compró, que si esto, lo de la línea 12, pero realmente no han podido nadie acusarlo ya directamente y formalmente de que él es responsable de malversación de fondos o de enriquecimiento ilícito o de cualquier cosa.